En este video vamos a dar solución a un problema del libro de estática de Hibbeler y el problema nos dice: determine la magnitud de la fuerza del cable AD de manera que la fuerza en los cables AD y AC tenga la mitad del valor de la fuerza del cable AB. Los datos que nos dan son los siguientes: la distancia 1 es de 4 metros, la distancia 2 es de 3 metros, la distancia 3 es de 8 metros, la masa de la maceta es de 116 kilogramos. La fuerza AD nos da la condición de que es la mitad de la fuerza AB y esta es la que queremos encontrar, aunque también es lo mismo que la fuerza AC, porque aquí se cumple esa condición también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro sistema es determinar los vectores unitarios de todas las fuerzas involucradas. Para la fuerza AB tenemos un componente en X de 8, en Y de 0 porque no se mueve y en K de una distancia D desconocida. Entonces, para formar la magnitud del vector unitario vamos a hacer la raíz cuadrada de 8 cuadrado más la distancia D, que es una distancia desconocida, al cuadrado. Para la fuerza AC tenemos que ahora el desplazamiento en X es negativo, en Y es negativo también y en Z tiene un valor de 3. Entonces calculamos también la magnitud, que es la raíz cuadrada de 8 cuadrado más, menos 8 cuadrado más menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos obviamente lo mismo para el vector unitario de la fuerza AD. Tenemos un componente en X también negativo de menos 8, un componente en Y positivo de 4 y un componente positivo de 3 en K. Hacemos lo mismo para calcular la magnitud que va a ir en el denominador. Y para representar las fuerzas de nuestro sistema hay que hacer la multiplicación del valor escalar de la fuerza AB, AC y AD por el vector unitario de cada uno respectivamente. Y esto ya nos va a dar el valor en cada componente de las fuerzas y cómo se involucran en el sistema. Y para el peso, que es el peso de la maceta, sabemos directamente que solo va a tener fuerza en la dirección en K negativa, entonces ponemos el signo, calculamos el producto de la masa por la gravedad y eso ya nos va a dar el valor de la fuerza que está involucrada del peso. En la siguiente etapa vamos a ver lo que es una sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora ya tenemos nuestros vectores unitarios de la parte anterior, entonces vamos a seleccionar el componente del vector unitario en X de cada una de las fuerzas y vamos a hacer la multiplicación de este vector unitario, este componente de vector unitario en X por el valor escalar de la fuerza. Entonces tenemos la fuerza AB involucrada con un valor de 8 entre su magnitud, la fuerza AC con un valor de menos 8 entre la raíz de 89, la fuerza AD que tiene un valor de menos 8 entre la raíz de 89. Entonces, si nos fijamos, nosotros lo que podemos hacer en base a la condición que nos estableció el problema es que podemos sustituir AC y AD, las fuerzas escalares o las magnitudes escalares, perdón, por 0.5 FAB. Eso es lo que nos dice la condición. Entonces, ya que tenemos esto, si ustedes se fijan, en lugar de tener tres variables desconocidas en esta ecuación, tenemos solamente una y tenemos todos los valores que necesitamos para, en este caso, encontrar no una fuerza, sino la distancia D. Entonces, si nosotros empezamos a hacer las operaciones para mandar del lado derecho los valores negativos y quedarnos solamente con valores positivos, nos va a quedar esto: FAB por, entre paréntesis, 8 sobre la raíz cuadrada de 8 cuadrado más d cuadrado, y del otro lado nos va a quedar FAB 8 sobre raíz de 89. Lo que vamos a hacer en este caso para simplificar es eliminar lo que es FAB de los dos lados porque es un término común y nos queda lo que es 8 sobre raíz cuadrada de 8 cuadrado más d cuadrado es igual a 8 raíz de 89. Y aquí podemos resolver esto de dos maneras. Podemos utilizar un poco de álgebra para encontrar el valor, pero no es tan necesario dado que el numerador es 8 en los dos. Entonces lo que nos interesa es que el denominador también sea exactamente igual. Entonces, ¿qué número al cuadrado, si yo le sumo el valor cuadrado de 8, me va a dar 89? Y en este caso es 5, porque si yo tengo 8 cuadrado, que es 64, más d cuadrado, que d en este caso es 5, 64 más 25 me va a dar 89. Entonces esa es la igualdad que estamos buscando y ya tenemos ese valor desconocido, es incógnita.
Y en el último paso para resolver este problema hay que hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Z. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una fuerza que sí conocemos, que es la del peso, que la calculamos con la masa y lo que es el valor de la gravedad. Esta va a ser negativa obviamente y todas las otras van a ser positivas. Esto también nos lo indica su componente del vector unitario en Z. Entonces, ya que tenemos por ejemplo el valor de D, ya podemos calcular el valor del denominador del componente en el eje X del vector unitario. Entonces tenemos involucradas a la fuerza AB, AC, AD, cada una con su componente en Z del vector unitario, y nos va a quedar una ecuación más o menos así. Vamos a mandar el valor negativo del otro lado y vamos a volver a aplicar la condición que vimos en el paso anterior, que la fuerza AC y AD también se pueden representar como la mitad de la fuerza AB, hablando únicamente de lo que es el valor escalar de la magnitud de la fuerza. Entonces tenemos al final esta ecuación que conocemos, es una suma de fracciones un poco complicada, pero la podemos hacer en calculadora. Entonces tenemos que la fuerza AB por 8 por raíz de 89 entre 89 es igual a 1137.96. Y lo que vamos a hacer es obviamente mandar dividiendo, multiplicando respectivamente los números, y nos va a quedar que la fuerza AB es de 1341.94 newtons. Ahora, el problema no nos pide la fuerza AB, sin embargo, retomamos otra vez la condición que vimos anteriormente, que la fuerza AD o AC es la mitad de la fuerza AB. Entonces lo que vamos a hacer es esta fuerza que ya obtuvimos, AB, la vamos a dividir entre 2 o la vamos a multiplicar por 0.5 y esta ya va a ser nuestra respuesta, que es 670.96 newtons.